Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Clara Areta, soy la titular de Psicología Comunitaria, Social e Institucional de la materia Psicología Comunitaria, Social e Institucional, como dije recién, y de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, hoy vamos a trabajar en esta sexta semana de trabajo dos textos. Uno es el malestar en la cultura de Freud, y vamos a hacer alguna articulación, vamos a empezar a hacer alguna articulación con el texto de la medicina como práctica. Uno es un gran texto que está escrito por Freud, según Lacan, el monumental texto de Freud, el malestar en la cultura de 1930, y otro es un texto de cátedra que yo escribí para ustedes, estudiantes de medicina de primer año, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar del malestar en la cultura. Es un comentario, ustedes tienen varios ya videos sobre el malestar en la cultura. No sé si tienen alguna pregunta en particular para hacer, la hacen y lo trabajamos. Les cupo alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes quieran plantearme? Bueno. Profe, ¿cómo define la cultura, Freud? Freud. Mira, todos los nombres alemanes que es EU se hacen OI, Freud. Claro, él justamente, yo venía a dar otro texto, pero no importa, ese también lo sé. Freud define la cultura como el conjunto de actividades humanas, ¿me entendés? No es que uno es culto porque tiene mayor información sobre un texto o sobre una parte del saber, sino que la cultura está tomada como la civilización, que era una palabra que aparecía mucho en alemán y que ustedes lo tienen en el texto que merece una lectura crítica de Sarmiento, que es civilización y barbarie, ¿no? Pero la civilización como tal, justamente, viene a hacer una articulación entre justamente lo que es cultura y civilización, ¿se entiende? La cultura es el conjunto de las actividades humanas, ¿sí? Entonces, todo lo que uno podría decir, todo lo que los hombres y mujeres hacemos con respecto a lo natural. Salimos del orden natural y entramos en el orden justamente que se llama cultural. Para poder entenderlo, ¿quién me hizo la pregunta? Perdón, no sé quién me hizo la pregunta. Perdón, profe, yo, Carla. ¿Quién? Yo, acá, Carla. Carla. ¿Me ve Muy por bien, ahí? Carla. Ahí está, no te veo por eso. Bueno, entonces, justamente tenés que pensar, está muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. Así como veníamos trabajando de que justamente la pulsión rompe con lo natural del instinto y se pasa, ¿no?, al orden de lo hablante, la cultura básicamente la vamos a entender así. Ya habíamos tomado la cita de Heidegger pensando justamente una persona que puso otro nombre, que no es, me mandó un mensaje por YouTube, lástima que no sé quién es porque puso otro nombre, así que no puedo dirigirme a ningún alumno en particular. Me decía que yo nombro nombres de filósofos. Y sí, porque la educación universitaria tiene que ver con eso, que ustedes vayan conectándose con saberes que no tenían hasta ahora. Esa es una de las funciones de la universidad, porque el valor transformador de la práctica de ustedes va a tener que ver con cómo ustedes van a ir justamente avanzando y cómo ustedes van a ir entendiendo las cosas gracias al nombre y a las ideas de los autores que nos van constituyendo. Todavía hemos pensado en Heidegger, que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, y que escribió un libro llamado Ser y Tiempo, y justamente ahí habíamos dicho que los seres humanos, por nuestra característica de hablantes, habitamos en el lenguaje.
Y la cultura podría articularse con eso, con todas las actividades humanas dentro del margen, dentro del territorio de lo que es el lenguaje. Entonces, ¿te queda más claro, Carla? Sí, profe, gracias. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, Mariana me pregunta qué es el sentimiento oceánico. ¿Sabés, Mariana, que hay una, en el canal de YouTube, viste, con mi nombre, ustedes pueden entrar, hay una actividad que no es para la Escuela de Medicina, sino para la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que trabajo todo un tiempo sobre el sentimiento oceánico, que está muy bien planteado. Ahora te lo resumo, pero podés ir a buscar sentimiento oceánico, que es una de las primeras clases de un seminario que yo di para la Escuela Freudiana de Mar del Plata, que se llama El sentimiento oceánico en la obra de Freud. Sentimiento oceánico mar de plástico se llama, ¿sí? Así que lo podés buscar si te interesa, es muy interesante. Y es también muy pertinente la pregunta. Una vez que tratamos de entender qué es la cultura, como justamente el territorio del lenguaje, donde el cual hay construcciones humanas, desde las casas, la comida, ustedes tienen que entenderlo, van a ver en interculturalidad, pero también ya lo empezamos a ver ahora, cómo se come, cómo se viste, cómo se vive, bueno, sí, ya sé, Mariana, que preguntabas por la pregunta que aparece en el trabajo práctico, pero bueno, te quiero decir que también ahí hay una clase en el canal de YouTube. Bueno, el sentimiento oceánico, Freud escribe en 1930 este gran texto que es El malestar en la cultura, y lo escribe como respuesta en realidad no es una respuesta, es una carta que él le envía a un amigo de él que se llama Romain Rolland. ¿Alguien lo puede escribir? ¿Lo podés escribir, Hernán? Se escribe Romain Rolland, entonces se escribe Romain Rolland, y este hombre había escrito un trabajo sobre el sentimiento oceánico en donde plantea la felicidad como ese sentimiento de plenitud, ¿no? Ese sentimiento de plenitud, completud, tranquilidad, que da el saber, ¿no? Que estamos de alguna manera amparados por Dios. Romain Rolland es un escritor francés, ¿no? Y Freud le responde, pese a que ellos, muy bien, gracias Hernán, ese es todo el malestar en la cultura, es una carta, un homenaje que Freud le hace a este autor. Fíjense cuál es la inteligencia, capacidad y conducta, claro, muy bien, Carla dice, sería un sentimiento sin límites, sin barreras, claro, es un sentimiento religioso, digamos, podríamos decir, muy bien, Carla, es un sentimiento religioso de plenitud, de completud, ¿no? De saber, digamos, para los que creen, digamos, ahí ustedes pueden pensar justamente que, aunque esta vida terrenal es finita, hay otra vida, y eso da como un sentimiento de poder avanzar. Pese a que Freud no coincidía con las ideas de Romain Rolland, porque... Profe, tengo una pregunta sobre eso, justamente. Sí. Freud no coincidía, pero él no era, o sea, él no coincidía porque decía, si no entendí Para un mal, poco que te busco, ¿quién está hablando ahora? Valentina, me llamo Valentina Antoniochi. ¿No tenés cámara, Valentina? No. Bueno, dale, sí. Él decía que no podía encontrar en él ese sentimiento que el amigo describía, pero Sí. estaba relacionado con la religión, ¿no? Claro. Más Sí. que nada porque él es judío, lo pregunto, o sea, él no era creyente. No, Freud se definió a sí mismo como un judío ateo, un judío no practicante de la religión. Nunca, siempre estuvo muy orgulloso de su origen judío, pero no era un judío practicante, no practicaba la religión judía, no. Así Ok, que muchas no gracias. practicaba. El tema es que es muy interesante esto que preguntás también, Valentina, porque ustedes, y se los planteo a todos, fíjense que Freud
pese a pensarse las antípodas de pensamiento de Romain Rolland, justamente le contesta porque ha leído la obra, le ha interesado la obra, y fíjense lo que es la inteligencia y la nobleza intelectual de alguien que, aún no coincidiendo con el otro, lo considera su amigo, aún no coincidiendo en las ideas, establece un diálogo, y por el cumpleaños de no era un amigo porque iban a tomar el café ahí a la esquina, porque uno vivía en París y el otro vivía en Viena, ¿no? La amistad en esos momentos se centraba básicamente, y la amistad de estos grandes escritores de la época se centraba en lo epistolar. Ahora mandamos WhatsApp diciendo venís a qué hora, que venís todo mal escrito, pero ustedes piensen que ellos se comunicaban, y esta es una carta. ¿Y por qué? Digamos, justamente desde ese sentimiento oceánico de plenitud, Freud lo que ve es que en lo que él ha visto de la vida cotidiana, ¿no? En lo que él ha visto de la vida cotidiana, ve muchos escollos, muchas dificultades, no ve a los pacientes con sentimiento de plenitud, con sentimiento de completud, no los ve nadando en el mar de, uno podría decir así, de lo que podríamos llamar el sustentamiento que da la idea de Dios como Dios Padre, digamos, ¿no? Una de las palabras centrales es la cuestión de sentirse un instante, que está acabando la batería de la computadora. Una de las palabras centrales es amparo. Freud plantea el tema del desamparo estructural, histórico, que todos sufrimos, casi diría, por estructura. Entonces, este desamparo que todos sufrimos por estructura, sentirnos un poco huérfanos, aunque tengamos madre y padre, él lo siente, Freud lo ve cotidianamente en la clínica con los pacientes. Entonces, lo que le dice, lo que discute con Romain Rolland, es justamente la idea, esto lo tienen que saber porque tiene que ver con el práctico, le discute la idea de que es una idealización de que hay Dios Padre, y que este sentimiento que Rolland justamente plantea como algo primario, Freud dice es un sentimiento que puede aparecer como secundariamente a la aspiración de que hay un padre que nos cuida, un padre omnipotente, omnisciente, ¿no? Omnipresente, que son las características de Dios, lo digo desde el catolicismo, y que nos cuida. En cambio, Freud veía el desamparo de las personas, Freud veía el dolor de las personas, los síntomas. Entonces dice, no es que estamos primariamente tomados por el sentimiento oceánico, es un sentimiento que la religión aparece para Freud como uno de los elementos de la cultura, como uno de los elementos de la civilización, en donde se generan ideas y creencias que tienen que ver con el propio desamparo estructural. Entonces, para Freud hay desamparo estructural, y lo que aparece como sentimiento oceánico es que en las religiones se busca al padre ausente en la realidad de la cotidianeidad de las personas. ¿Se entendió esto? Es como una aspiración de tener un padre, un ser, una creencia que nos proteja del desamparo cotidiano que vivimos. ¿Se entendió esto? Hernán, Marcos, a ver, Sandra, ¿se entendió? ¿Quisieran agregar algo más? Se entendió a mi criterio. Bueno, muy bien. Entonces, el sentimiento oceánico es ese sentimiento en el que Freud no va a estar de acuerdo, pero fíjense que, es decir, que en la religión se busca ese sentimiento. Claro, Leila, exactamente. Es la interpretación de Freud, que en la religión se busca ese estado de plenitud que da el sentirse en paz y en conexión
entre los humanos y la idea, y Dios como un Dios presente, omnipotente, ¿no? Omnisciente, que nos protege. Esa es la idea de Freud. Si uno toma la doctrina de la Iglesia Católica, lo que va a decir es que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Dios justamente en la función de Dios Padre nos protege, nos cuida, etc. Entonces, es muy interesante que ustedes empiecen a ver los autores con sus diferencias y ustedes vayan pensando y vayan elaborando sus propias ideas con respecto a lo que se va planteando. Entonces, este es un texto que, digamos, como un texto de oposición, pero un maravilloso texto de oposición, porque no se ve la oposición de sí porque sí, sino la oposición de justamente plantear esto, ¿no? Entonces ese es el sentimiento oceánico. Para Romain Rolland, planteado como primario, y para Freud es solo una aspiración para encontrar en la idea, en la creencia de la religión, un Dios Padre que nos proteja. Bueno, alguien me preguntó si tenían que leer todo El malestar en la cultura. Ojalá lo quieran leer. Alcanza con lo que aparece en la clase, y si alguno de los docentes hace el sumario de lo que aparece en esa clase, les va a venir muy bien, pero habría que hacer el sumario, cosa que yo en esta semana y en la otra no voy a poder hacer, pero las ideas que están en el teórico son las ideas que les vamos a tomar, ¿sí? Ustedes vieron que Freud plantea tres fuentes de malestar. Es muy interesante que vean esto, que sí tienen que saber. Freud no plantea causas de malestar, Freud plantea fuentes de malestar. ¿Saben por qué no pone causas de malestar en la cultura, sino fuentes? A alguien se le puede... Muy bien, el cuerpo, la naturaleza y los otros. Muy bien, Abelina, muy bien. Y esas son las fuentes del malestar. La supremacía de la naturaleza, la decadencia del propio cuerpo y la falta de regulación de vínculo con los otros. Esas son las tres fuentes del malestar. ¿Y por qué le dirá fuente y no causas? Porque ustedes saben, porque lo deben haber estudiado en el colegio secundario, que las causas son aristotélicas. Podría haber puesto causas, Freud. ¿A alguien se le ocurre por qué puso fuentes? Bueno, Freud pone fuentes de malestar porque ese es un concepto que aparece en el concepto de la pulsión. El concepto de la pulsión tiene una fuente, tiene un objeto, tiene una fuerza que se llama Drang, ¿no? y algo que se llama perentoriedad. Entonces, justamente, Freud asocia, ¿no? Como profesora, otra consulta respecto a la primera pregunta del trabajo 5. Se podría decir que la cultura... ¿Por qué no lo hablas, Valentina? Háblalo sin cámara, háblalo directamente. Ay, es que no te quería interrumpir porque, No, bueno, ya habíamos pasado el tema. No importa, a ver, decilo, a ver, si para eso No está. me quería No quedar con la duda, por eso. No es una clase magistral. Se llama teórico, pero es un lugar en donde ustedes conversan conmigo, que soy la titular. Así que es un conversatorio. Así habría que ponerle a más que teórico. Es un conversatorio. Dale, Valentina, ¿qué me querés preguntar? Bueno, eso más que nada, porque la primera pregunta del TP, había la segunda parte de la pregunta decía qué es la cultura como institución, y yo quería saber si se puede decir que la cultura es una institución que reúne a las otras instituciones. No. La cultura, vamos a trabajar eso, quizás no está del todo lograda la pregunta en el trabajo práctico. La cultura, se puede decir, la cultura es el conjunto de instituciones, ¿se entiende? El conjunto de instituciones, de relaciones, de vínculos, de lazo social que hay entre los seres hablantes, entre hombres, mujeres y todes, y justamente no lo podemos plantear como una institución, lo podemos plantear como un estado de las cosas, pero es mucho más amplio que decir que es una institución, ¿no? ¿Y en el TP? Ay, perdón. También lo plantean así, por ahí hubo un error de tipeo, no es la mejor manera de definirlo como una institución. Lo vamos trabajando, para eso estamos conversando, digamos. Es el conjunto de instituciones, de formas de hablar, de formas de comer, de vestir. Ustedes
lo ven, por ejemplo, en promoción, en hábitat, cómo ustedes van encontrando formas diferentes en donde cada ser humano, no vamos a definir la cultura como una institución, sino como el conjunto de instituciones, vamos a definir la cultura como el conjunto de actividades humanas, y dentro de esas actividades, por supuesto, entra justamente el nucleamiento institucional, ¿sí? ¿Queda más claro, Carla? Sí, muchas gracias. Valentina, perdón, sos Valentina, ¿sí? Sí, Muy bien. gracias. De nada. Profe, yo Sí, en esa pregunta, me dicen, por favor, quién habla, porque no sé quién habla, si no. Leonela Santana. ¿Cómo? Leonela Santana. Dale, Yanela. Leonela. Leonela, dale. Sí, te escucho. Yo en esa pregunta la tomé como lo que decía que como esta cultura es la forma de actividades o de producciones, Sí, lo diferencié con lo que hablaba algo distinto también, lo diferencié como que es la producción que hacemos nosotros como sujetos, que nos diferenciamos de los animales en la cuestión de que podemos hablar, entender y vincularnos con el otro, aunque el otro nos cause el malestar. muy bien, está muy bien. Está muy bien. Ahí cada uno va logrando con las palabras que tiene, con los conceptos que tiene, con los conceptos que va ganando en esta materia y en otros, una forma de responder. Está muy bien esa respuesta. Obviamente que estarán los sociólogos, estamos los psicoanalistas, los sociólogos, los antropólogos, para dar cuenta, los filósofos, para dar cuenta justamente de qué es la cultura. Así que no es que estamos dando una clase dentro de un curso de 5 años sobre, no sé, factores culturales de no sé qué, pero es una introducción que tienen, un acercamiento mínimo a entender cultura de la manera en que lo tienen que entender, como lazo social, como vínculo, como lazo social, como vínculo entre nosotros y como producciones, gracias a que somos seres hablantes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Alguien más quiere preguntarme algo más sobre el sentimiento oceánico y la cultura? Yo es sobre también la consigna, ¿Quién que es como yo, habíamos perdón? hablado, ¿Yo quién es? María Paz, mi nombre. María Paz. Hola, María Paz. ¿Tenés cámara vos? Hola. Sí. ¿Tenés cámara? Bueno, para que te busco. Sí, dale. No, que yo Habla. quería preguntar, que habíamos dicho que era un conjunto de instituciones, de relaciones, de vínculos, o la forma de comer o de comportarse, pero quería preguntar si también se relaciona con lo geográfico, porque, por ejemplo, se habla de una cultura claramente es distinta acá de cómo es en el norte del país o en el sur del país, por lo que yo creo, Muy y no bien. entiendo bien cómo entra en juego la geografía Muy o lo bien. territorial. Muy buena pregunta, Paz. Muy buena pregunta. ¿Cómo? Mirá, vamos a seguir charlando, a ver también si interviene Sandra Piccinini. A ver, Sandra, si podés intervenir, Hernán, Marcos, muy buena pregunta, Paz. Mirá, el 12 de octubre, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes el feriado del 12 de octubre? ¿Qué se conmemoraba antes por el 12 de octubre? Antes de la raza. Muy bien, el Día de la Raza. ¿Y ahora cómo se llama esa conmemoración del 12 de octubre? ¿Qué conmemoramos? ¿Cómo? Día de la diversidad cultural. Muy bien. Ahí hay parte de la respuesta que aparece en la pregunta de Paz, ¿no? La diversidad. Entonces, está muy bien el pensar una cultura o varias culturas en su diversidad. Está muy buena la pregunta, porque, por ejemplo, nosotros por ahí estamos conectados, voy a decir algo. Sandra, vos sos socióloga, ¿verdad? Sí, Bueno, María así que Clara. te voy a incorporar directamente, así, te voy a incorporar Estaba directamente. pensando, para responderle a María Paz, pensarlo también en tiempo y espacio, ¿no? Localizadas y contextualizadas estas producciones culturales, estas instituciones, prácticas, herramientas, máquinas, dependen del lugar, del territorio, de los grupos sociales que las habitan, ampliar ahí, complejizar, digamos, esa mirada. Muy bien. ¿Sabés qué se me había ocurrido, Sandra? A ver si te parece bueno el ejemplo, o para trabajar el ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos más asociados, digamos, a pensar el maíz. Si yo les digo maíz, a ustedes lo más cerca que tenemos es una empanada de humita, ¿no?
¿sí? O los pochoclos, ¿no? Que se hacen con maíz, creo que también. Bueno, en cambio, si ustedes van al NOA, se van a encontrar con una diversidad de maíces que desde los preincaicamente, antes de los incas, vienen trabajando. Entonces, si la cultura, como ha dicho mi amigo ahí, Ricardo, que le agradezco, la cultura viene de cultivar. La cultura viene de cultivar. Y entonces, justamente tenemos que pensar qué se cultiva. Entonces, si podés pensar, por eso Paz, es muy interesante la pregunta, en que habitamos el lenguaje y también habitamos la tierra como algo material que nos hace. Entonces, justamente ves que empiezan igual, cultivar, cultura, ¿no? Entonces, justamente ahí lo que aparece es la dimensión de poder pensar qué se cultiva. Y esos cultivos, tanto de la tierra como con bienes abstractos, forman parte de la cultura. Digamos, la idea de que haya tantas formas de maíz en un lugar que en otro no es casualidad, ¿me entendés? Nosotros por ahí estamos asociados a la papa porque comemos papas fritas de papas fritas Lay's, puedo decirte, ¿no? Pero la dimensión de quién cultiva eso, los elementos que nos dan de comer, de cómo se decide el cultivo, eso también nos va configurando, ¿no? Hay unas canciones de Paca Paca, que es para niños, no sé si ustedes la han oído, ¿no? Que dice, comemos de la tierra, ¿no? Comemos, es muy interesante porque comemos justamente lo que cultivamos y digamos, nosotros no lo que cultivamos, porque tenemos un corte hecho con eso natural, entonces nosotros, como le preguntaba una vez a un nene, ¿de dónde viene la comida? Y él dijo de los imanes de la heladera, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre pedían delivery. Entonces ahí lo que vemos es que hay, ¿no? La mamá decía que hay que hablar, que hay que comer, llamaba un delivery, ¿no? Bueno, es una forma cultural. Ahora, hay otras situaciones, otra dimensión de pueblo que tiene una conexión más profunda con ese cultivo, pero nosotros también cultivamos. ¿Qué cultivamos? Cultivamos amistades, cultivamos a veces, bueno, cultiva otra gente, otras plantas en las casas para usos personales y otras cosas, pero cada uno cultiva, ¿sí? Cada uno cultiva, digamos, ¿no? Y esto, cultura viene de cultivar, así que eso también lo tienen que agregar, tienen que pensarlo en relación a lo que es la cultura, lo que se cultiva, lo que se hace, no lo que viene dado. Lo que viene dado es natural, y lo que se hace con lo que está dado es la cultura, cualquier actividad que tenga que ver con eso. Y esto, Sandra, también podríamos incluir en esta pregunta que trae Paz. Te respondimos, Paz, con esto de la diversidad, que dentro de lo que la diversidad cultural, que por eso se festeja el 12 de octubre, uno podría pensar, no podría pensar, ya otros autores lo han planteado y nosotros podríamos retomarlo brevemente, de que siempre hay culturas que son más centrales y predominantes y otras culturas que son más periféricas. Entonces, se trata de siempre culturas que se han impuesto a lo largo de la historia con respecto a otras culturas emergentes. Entonces ahí vemos que la cultura no es una sola, porque no hay civilización y barbarie. Hay dimensiones, justamente, hay dimensiones, lo que podemos llamar formas, estilos, diversidad cultural. Pero hay culturas más hegemónicas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con que nosotros nos entendemos globalizados. Pero también tenemos que mirarnos un poquito a nosotros y ver si estamos tan del todo globalizados o esa parece como un ideal. ¿Por qué no planteas un poquito lo de periférico y central, Sandra? Que por ahí viene bien para culturas. Estaba pensando en esto de pensarnos situados o situadas en un tiempo y un espacio, también siempre en relación a un orden mundial que a través del capitalismo y del tiempo, digamos, que nos atraviesa el sistema de relaciones de poder, sistemas de relaciones económicas, sociales, culturales también,
este modelo hegemónico que es el capitalismo permea todos los localismos, digamos, que aún así resisten en la diversidad, ¿no? Lo que nos pasa a América Latina, que vamos adoptando, digamos, al mismo tiempo los modelos, las matrices de pensamiento hegemónicas europeas, se logra generar una resistencia, digamos, un pensamiento contrahegemónico latinoamericano, con otros sustentos, y eso convive, ¿no? Coexiste, mientras el capitalismo sigue siendo el sistema dominante, otras matrices de pensamiento, otras instituciones, otras instancias culturales también se desarrollan. Es interesante pensarnos también desde ese lugar que ocupamos, ¿no? En el mundo, en Latinoamérica, en Argentina, en ese pensamiento situado. Gracias. Quédate ahí. Hernán les está subiendo una dirección, un link, ¿no? Sí, medio en línea con lo que hablabas del maíz. Para ¿no? un poquito que ya te busco, Hernán. ¿Dónde estás? Sí. Sí, dale. Hola. La famosa fotografía de Marta Minujín con Andy Warhol, ¿no? Que paga la deuda externa con maíz, el oro latinoamericano, ¿no? Ajá. Un poco en esa línea, ¿no? De apropiarse también de ¿Sabes que no me ciertos acordaba de valores. esta foto, Hernán? Sí, es maravillosa porque es no una forma también de legitimar otras voces culturales, ¿no? Y el lugar que tiene también el maíz como oro latinoamericano, como una forma casi de contracultural de hacerle frente al capital financiero, ¿no? Muy bien. Ven, ahí aparece una palabra, contracultural, un concepto, pero lo contracultural es cultural. No vayan a entender lo contracultural, sino es la cultura que aparece contra la cultura hegemónica. Entonces, ¿qué es lo contracultural? El movimiento cultural que aparece contra la hegemonía de ciertos usos y costumbres, leyendas e historias. Porque también la cultura está hecha de la historia que tenemos cada uno, ¿no? De nosotros como pueblo. ¿Se va entendiendo? Digan sí, no, que están ahí, dejen de a ver, alguien que esté conectado. Sí, profe, sí, Bueno, sí. ¿Entendió? Bueno, quédate, Hernán, no te... ya te tenés que ir, ¿no? O no, quédate si no. Voy quería darles un ejemplo. Vos dijiste lo de la foto de Minujín y la contracultura. Bueno, ahora se me había ocurrido un ejemplo, pero en relación a poder pensar esto, cultura y movimientos contraculturales, en el sentido de que la cultura siempre se va haciendo de un sector más conservador que mantiene usos y costumbres más históricos y ancestrales, y de los movimientos de vanguardia que van justamente trabajando sobre el sector más conservador de esos usos y costumbres, ¿se entiende? A veces justamente hay vanguardias, no por ser vanguardias son progresistas, hay a veces vanguardias que son justamente, aunque aparecen como nuevas, de allí su nombre, ¿no? Avant, de vanguardia, pero porque son nuevas, van retomando aspectos de lo anterior, pero ahí lo contracultural aparece justamente como movimiento cultural contra lo hegemónico. Ahí lo van a ver muy bien, y creo que la materia de segundo año así lo dice, que cuando ustedes vean cultura, lo que van a ver es lo intercultural, que responde a la pregunta de Paz, diversidad cultural. Y la materia de segundo año es interculturalidad. Entonces nosotros tenemos que ir dándoles una idea de justamente de esto, del cultivo en concreto de los alimentos, de los usos y costumbres de la comida, de lo que vamos cultivando. También cultivamos las ideas. ¿Vieron que otro verbo que se usa para cultivar es cultivar las amistades? ¿No? Así vamos hablando de esto. Alguien irá tomando nota del sumario, ¿no? Para poder subírselos a los estudiantes después. Bueno, bien. Entonces, cuando Freud escribe Malestar en la cultura, fue un texto que sigue produciéndose, aún dentro de unos años van a ser 100 años del malestar en la cultura, y sin embargo es un texto sobre el cual se sigue escribiendo, es un texto
famoso de Freud que sigue produciendo hoy en día, ¿no? Estar mal, el malestar que nos produce la cultura. ¿Y por qué aparece esto? Gracias, Sandra. Quedamos pendientes de cualquier intervención que quieras hacer, ¿sí? Bueno, digamos, si el hombre vivía en la naturaleza, ¿no? Si los hombres y las mujeres vivíamos en la naturaleza, y tuvimos que zafar de la naturaleza, ¿en qué sentido zafamos de la naturaleza? Porque en la naturaleza hay desamparo, hay lluvia, inundaciones, entonces basta con que, por ejemplo, piensen en cómo les enseñaron las culturas justamente de Asia, digamos, cómo les enseñaron, digamos, a partir de que el Nilo subía y después bajaba, bueno, se constataban momentos en donde se cultivaba en un momento y no en otro. Ven ahí cómo lo que les explicaba la profesora Piccinini tiene su sentido, en el sentido de cómo hay un tiempo y un espacio para eso. Pero, por ejemplo, si hay un río, ¿no?, que en momentos se torna más caudaloso y las personas no pueden cruzarlo, se arma un puente. Ese puente, ese armado de puente, ya es una respuesta cultural ante la supremacía de la naturaleza. Y es un hecho cultural. Es tan hecho cultural armar un puente, digamos, primero se armarían con los elementos que había en la naturaleza, digamos. Ya la instrumentación de la naturaleza es la cultura. La instrumentación de elementos naturales es la cultura. Por ejemplo, si ustedes, las personas tenían que armarse de pequeñas barcas, bueno, lo hacían con lo que tenían a mano, no era que iban a un astillero y le pedían un kayak o no sé qué, un barquito para salir del club náutico, digamos, en la antigüedad, no, se armaba con lo que se tenía. Entonces la misma instrumentación de los elementos naturales que la naturaleza nos da, ahí empezamos a ver la cultura. Sandra, también hay momentos en que se han preguntado desde cuándo aparece la cultura, ¿no? Entonces uno podría decir, uno se podría plantear desde que aparecen las manos de Altamira, en las cuevas de Altamira en España, en donde hay una transmisión desde donde uno podría decir, la cultura es también un signo que deja el hombre, ¿no? Entonces, el ser humano. Entonces uno podría decir, la aparición de la escritura, la aparición de las manos apoyadas en la cueva de Altamira, los que han ido, quizás lo han podido comprobar y ver. En el norte argentino tenemos las formas, por ejemplo, ¿alguien fue a al Museo de Alta Montaña de Salta? ¿De los que están acá? ¿Ninguno fue de los 50? Bueno, cuando vayan al NOA, ¿no? Véanlo, ahí están expuestas, con mucho respeto me parece a mí, muy bien armado, un museo de alta montaña en donde están las momias, que son de un niño y de una niña, en donde aparecen. Entonces los antropólogos, los sociólogos, los historiadores han empezado a pensar, ¿desde cuándo podemos pensar que hay cultura? Y hay una fuerte... Ah, vos fuiste, Carla, ¿y viste el Museo de Alta Montaña? ¿Lo viste? Y ahí están, sí, profe. ¿Viste qué interesante es cómo está puesto con qué? Claro, y hay toda una explicación de que por qué se muestran, se exponen los restos humanos, por qué, digamos, que no quede como en un zoológico, digamos, ¿no? Que no quede de alguna manera desvirtuada todo lo que es la esencia mortuoria, ¿no? Porque una de las, digamos, ha habido antropólogos, vuelvo a decir sociólogos, historiadores, filósofos que trabajan justamente la idea desde cuándo apareció la cultura. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir, la cultura empezó desde que hay bipedestación, otros, digamos, bueno, eso sería lo humano propiamente dicho, otros, no me acuerdo, Sandra, cuál es, o Hernán se deben acordar, quién es el que plantea que la idea de cultura es cuando apareció el primer cadáver, para Martina, que no te llego a leer todo el chat, ahora me lo lee un profesor porque yo no llego a ver todo el chat completo. La idea de
que aparece la cultura, plantea un autor que en este momento no me acuerdo el nombre, es la idea de cuando aparece el primer hueso soldado, ¿no? El primer hueso que permitió ser soldado. Si no lo buscan ahí en el Google, ahí alguien me lo va a decir. Y entonces, en ese punto, justamente lo que aparece es que, ¿por qué aparece cultura ahí? Porque si en la prehistoria, ¿no? La prehistoria, antes de la escritura, aparece la idea de que los humanos en ese momento tenían que defenderse del hambre, de las hambrunas, de la peste, de los animales salvajes. Si alguien se fracturaba, el animal salvaje lo comía. Pero evidentemente cuando apareció el primer cadáver humano, digamos, con una fractura consolidada, quiere decir que alguien lo cuidó. Y ahí puede entenderse que ahí apareció la cultura. ¿Sí? Profe, pero Sí, profe, yo Carla habla. claro. Esto de las momias eran, los incas los habían sacrificado o algo así, no recuerdo bien porque fue hace unos años, pero Ujú. hablaba como del sacrificio, por el volcán, no me acuerdo bien cómo era, Claro, algo así, fue hace muchos años que fue, una pero era algo del práctica, sacrificio. una práctica ritual. Sinceramente, no lo sé, lo vi y no recuerdo si eran actos rituales o los niños, las momias de los que fueron niños, estaban allí justamente como en términos de el ritual mortuorio, pero lo podemos buscar y ver, ¿sí? Bueno, entonces esta cuestión de de desde cuándo hay historia, desde cuándo hay cultura, ven cómo son preguntas que no tienen la misma respuesta, porque no son las mismas preguntas, pero sí se articulan entre sí. Cuando Freud habla del malestar en la cultura es porque primero pensó un malestar en la naturaleza. La cultura surge del estado de desamparo que da la naturaleza. Entonces, si ante ríos caudalosos se inventaron puentes, si ante hambrunas se generó el concepto de poder guardar para cuando no se pueda cosechar, todas esas ideas son ideas justamente culturales, actos culturales, hechos culturales, ¿no? Almacenar para cuando no haya cosecha, guarecerse del agua cuando llueve mucho, generar puentes para cruzar ríos caudalosos, esos son hechos culturales, ¿no? Hechos de la construcción. Y ahí quiere decir que mediante todas esas cuestiones aparece la idea de que el hombre, bueno, el ser humano tuvo que justamente superar su estado natural, y para superar su estado natural manipuló la naturaleza y generó hechos culturales que ahora lo ampararan. Entonces, la cultura en primera instancia aparece como un amparo ante el desamparo natural. Pero ¿qué se da cuenta Freud? Que si antes teníamos un estado de desamparo natural, luego, pasados los siglos, tenemos un estado de malestar cultural. Quiere decir que luchamos contra la naturaleza, digamos, o tratamos de superar las inclemencias de la naturaleza. Tratamos de superar la decadencia de nuestro propio cuerpo, porque desde que uno puede decir, aparece la idea de un otro, alguien cuidando a un semejante, a un prójimo, ya aparece la idea de tratar de superar la decadencia natural del cuerpo. O, por ejemplo, el que determinados grupos sociales hayan descubierto que una planta era, por ejemplo, no se podía comer y que porque era venenosa. Esos son hechos que aparecen, ven, el desamparo de la naturaleza es de alguna manera superado por un hecho cultural, o intentado de ser superado por el hecho cultural. El cuerpo y la decadencia del cuerpo en lo natural también, porque había un chiste que circuló en las redes hace un tiempo, que había dos hombres de la era de piedra, dos hombres de
del Mesozoico, eran, planteando, uno estaba al lado del otro y decía, nosotros comemos solo raíces, corremos 8 kilómetros por día, y nos salvamos de las bestias, y la pasamos bárbaro. Y el otro le respondía, sí, lástima que vivimos solo 33 años, o 30 años, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, hay algo del desamparo natural que tiene que ver con estas fuentes del malestar que plantea Freud, ¿no? El desamparo que da el estado de la naturaleza salvaje, el desamparo que da la enfermedad y la caducidad de nuestro propio cuerpo, y ahora aparece el gran tema que es el vínculo con los otros, digamos, cómo se regulan las relaciones sociales entre las personas. Y ahí ustedes ven que estas tres fuentes tienen que ver con lo que antes dije, y bueno, aparecieron otras preguntas sobre cultura, que ustedes ven cómo de esa manera tienen las tres sociomédicas, ¿eh? Si tienen la naturaleza, tienen hábitat, ¿eh? Si tienen la dimensión de cómo cuidar el cuerpo, tienen promoción. Y para ver cómo, digamos, cómo se regulan y qué problemas hay en la relación del vínculo entre los humanos, tienen psicología comunitaria, social e institucional. Así que esta articulación que hago yo, me permito hacer yo con el texto de Freud, pero para que vean cómo aparece, cómo los autores, como está escrita en una ficha de cátedra, cómo los autores se adelantan, los tipos que piensan de una manera particular, que escriben con una fuerza creativa impresionante, se adelantan a los tiempos en los que ellos mismos viven, y ahí ven estas dimensiones, ¿no? Ahora bien, Freud plantea estas tres fuentes del malestar por la fuente de la pulsión. Entonces, se entendió que hay un desamparo natural por el cual se generaron hechos culturales que constituyen la cultura, desde armar un puente, no comer un árbol venenoso, hasta no sé qué, y ahora aparece un malestar en la cultura. Eso se entendió como esos tres momentos. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar ahora del tercer tiempo, de este malestar en la cultura. Y entonces, este malestar en la cultura, asignado en esas fuentes de displacer, cuáles son los grandes displaceres que sufrimos hombres y mujeres, tienen que ver con hechos realizados, a los que llamamos culturales, que han tratado de resolver antiguos problemas que el desamparo natural nos llevaba. Entonces, esas son las tres fuentes de malestar. Fíjense que todo lo que venimos desarrollando en lo que corresponde a la falta de regulación del vínculo con los otros, entonces, la fuente de malestar, piensen en cada uno de ustedes, en cada uno de su grupo social, cómo tiene que ver con la naturaleza, el malestar, con el cuerpo y con el mundo exterior, o justamente la relación del vínculo, de la regulación del vínculo con los otros. Si ustedes dicen por qué estoy mal, ahí encontrarán esas fuentes de malestar. Por ejemplo, si están mal porque tienen que dar un parcial, ¿dónde cabría entre estas tres fuentes de malestar? Se sienten mal porque tienen que dar un parcial. Hay un malestar, están en la cultura. ¿Dónde los centrarían? ¿Cuál sería la fuente del malestar? Muy bien, Leila. Bueno, ahí Leila aparece el vínculo con los otros. ¿Quién dijo el cuerpo? Leonela. ¿Es con E o con I, Leo o Leo? Leo. Escúchame, Leonela, a vos te puede aparecer, o a alguien le puede aparecer, náuseas, dolor de cabeza. Claro, ahí Francisco dice, también pensé en el cuerpo. Muchas gracias por la intervención. Claro, eso es el lugar donde aparece el síntoma del malestar. Pero esta es la fuente de malestar, porque la fuente de malestar es la exigencia de dar el examen. Y la exigencia de dar el examen tiene que ver con las demandas que entendemos que son del vínculo con los otros. Y Freud habla de las
fuentes del malestar. La fuente del malestar está en la exigencia, pero está muy bien esto en cómo se puede argumentar otra cosa y la otra. Como por ahí aparece en el cuerpo algo que tiene que ver con la dimensión de que la fuente de malestar aparece en la demanda cultural. Los otros, pues, nos están evaluando. Claro, Abelina, los otros nos están evaluando y demandando. ¿Y qué entiende Freud en el malestar en la cultura? Entiende que esa dimensión de la demanda del otro, ¿vieron? De la demanda del otro que nos pone mal, como por ahí dar el examen, es la idea de que también nosotros tenemos, digamos, tenemos psíquicamente hablando, en nuestro psiquismo, en nuestra subjetividad, podríamos decir, tenemos incorporados ciertos mandatos sociales, y esos mandatos sociales también son la cultura. Por ejemplo, ¿para qué se ponen nerviosos para dar el parcial? Porque, ¿qué quieren ustedes? Por lo menos... Aprobar. Aprobar. Pasar ¿Para qué quieren aprobar? ¿Quién me está hablando? Claudia. Claudia, ¿tenés cámara, Claudia, no? Sí. Te ¿Para qué? busco. Ahí está. Ahí está. Habla un poquito más, Claudia, si te encuentro. A ver. Hola. Estabas diciéndome que... Ahí está. Sí. Sí. Si vos tenés... por ejemplo, gracias. Hola, Claudia. Si vos, por ejemplo, Hola. Claudia, tenés que... estás con malestar porque hay un parcial. Entonces vos decís, ¿qué querés? Sí. ¿No? Entonces dijimos, situamos la fuente del malestar como la demanda social por aprobar el examen, ¿no? Estudien tal cosa, estudien tal texto, tal otro, ¿no? Entonces, sí. Vos lo situaste bien en el sentido de decir, bueno, ¿por qué querés aprobar? ¿Y por qué querés aprobar? ¿Qué es lo que querés en el ámbito? Porque ¿qué querés? Es una pregunta muy amplia, pero en el ámbito que estamos nosotros trabajando, ¿querés aprobar para qué? Para pasar de año, ¿no? Para pasar de año, porque es un proyecto futuro. Claro. Para recibirte de médica. Para que termine el malestar. Bien, bueno, claro. Muy bien. Entonces, muy bien. El deseo de cada uno, el deseo y el anhelo de cada uno, tiene que ver con estos malestares. Freud dice, somos también nosotros con nuestros propios deseos, por eso incluye el concepto de la pulsión, ¿no? Hay una pulsión que se llama epistemofílica, que tiene que ver con el deseo de saber, pero también el mandato que nosotros tenemos de que no hay forma de estar mejor sin atravesar momentos de crisis, que para los griegos significaba cambio. Entonces ahí tenés situado cómo uno por ahí se mete en situaciones en donde hay un malestar dentro de la cultura, porque para llevar adelante un proyecto, ese proyecto cuesta sacrificar el placer inmediato. Entonces, sacrifican el placer inmediato de estar ahora escuchando música linda, ver algo por la tele, salir a caminar, meterse en el mar, hoy hace frío, pero a caminar, o lo que fuera por estar escuchándome a mí. Bueno, entonces uno podría decir, es parte del malestar, del malestar que le lleva a, porque quieren aprobar y recibirse de médicos y médicas. Entonces, hay algo del orden de la exigencia de los otros que también tiene que ver, entiende Freud, con lo que uno lleva adentro como deseo o anhelo, ¿no? Como Profe. Deseo o anhelo. Sí, ¿quién habla? Profe, yo, Adrián. Adrián, a ver, Adrián, que te busco. Adrián de So. Acá. Muy bien, ahora te añado a la charla. Sí, dale. Bien. Profe, cuando yo cuido de mi cuerpo, tengo una vida saludable, en general, todo lo que hago para cuidar de mi salud, mi cuerpo, no está íntimamente relacionado con estar más pronto para recibir las consecuencias de las relaciones sociales, está menos vulnerable a las cuestiones psíquicas, porque si estoy bien de salud, estoy bien psíquicamente también. Entonces, no sé si hay como hacer, si no está correcto hacer una relación de que si yo estoy bien con mi cuerpo, con mi salud, yo voy a estar más apto a recibir las relaciones sociales, estos impactos con más, con menos, no sé cómo hablar. Vulnerabilidad. Pues vulnerabilidad. sí, esto sí, porque estoy vulnerable en mi salud,
las consecuencias sociales de las relaciones están, Muy bien, impactan muy muy bien. más. Muy bien, vamos a ver si algún docente de la cátedra me acompaña en la respuesta. Está muy bien. Quedémonos en diálogo, Claudia, que preguntó esto, y Adrián, ¿sí? Podemos decir, y si alguien se quiere sumar, con todo gusto a dialogar entre nosotros. A lo último que preguntaba, que comentaba el estudiante sobre la salud, por ejemplo, la articulación con la discapacidad, uno podría decir, ¿no? Cuando ese cuidado o esta salud de la persona se supera, digamos, determinadas dificultades, se considera que esa persona tiene discapacidad. En nuestro país, cuando la discapacidad se mide justamente por las dificultades que tiene para realizar las actividades de todos los días, no ya por el problema solo de salud, sino por las dificultades que le causa para relacionarse con otros, para realizar el trabajo, para estudiar. O sea, ese cambio, digamos, en la medición, en la asignación de una discapacidad, refiere a esas dificultades que tienen que ver con la salud. Por dar un ejemplo, me parece. Ajá. Yo, mira, es muy interesante lo que decís, Sandra, quédate ahí en contacto y así vamos charlando a ver qué les parece, y si otros quieren ir sumándose, con mucho gusto, pues yo les digo, más que un teórico es un conversatorio, un conservar el diálogo, para tomar el lapsus, un conservar el diálogo. Mira, la idea de la salud, ¿no? Cada materia aporta sus ideas, cada asignatura aporta sus ideas, y ustedes a través del entramado de las asignaturas van generando su pensamiento crítico, ¿verdad? La salud es un bien muy ponderado en esta sociedad neoliberal, capitalista, ¿viste? Hay que cuidarse, hacer prácticas deportivas, pesar determinada cuestión, ir al gimnasio, no sé, comer sanamente, bla, 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 bla. ¿No? La salud es un bien, pero es un bien que a veces es un bien del neoliberalismo, del capitalismo, en donde es una salud para pocos. Porque si yo te digo que hay 20 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza, eso de cuidarse, uno puede decir, sí, para comer bien, como el pollito, le pongo azucaril al café, tomo Coca-Cola Light, que no es muy buena tampoco, pero no importa, yo la tomo, pero uno lo que podría decir es cierta dimensión de pensar en un estado pleno de salud me va a salvar de los problemas del cuerpo, de la naturaleza y del vínculo con los otros. Esas ideas hay que verlas, ¿no? Hay que promocionar para que superemos la desigualdad entre la salud que podamos tener entre todos. Por eso la salud es salud cuando es colectiva, ¿no? Así entendemos desde la Facultad de Medicina, que la salud es salud cuando es colectiva, porque si corresponde a un determinado núcleo poblacional muy chico, y solo somos privilegiados, algunos que podemos tener ciertos recursos para tener salud, la salud es un bien escaso y es un bien privilegiado y es un bien de consumo. La idea que tiene la Facultad de Medicina, la Universidad de Mar del Plata, la Escuela Superior de Medicina, es la idea de pensar una salud colectiva y no pensar que como un bien personal. Y por otro lado, eso sería desde el aspecto social político. Y por otro lado, también desde lo social y personal, lo que hay que ver es que obviamente uno puede decir, ¿para qué querés tener salud, Adrián? No comprendo, profe. No comprendo la Bueno, por pregunta. ejemplo, uno podría preguntarse, ¿para qué querés tener salud? Para ir a bailar, por ejemplo. Ay, pero si bailás, por ahí te esguinzás el tendón de Aquiles, por decir algo. O, ¿para qué querés tener salud? Para viajar. Bueno, si viajás por ahí, te agarrás un virus en un país lejano. Quiere decir que el contacto interhumano implica un conflicto entre el estado pleno de salud y nuestros propios deseos y nuestra propia posición social ante el otro. Porque cuántas veces, aunque ustedes sean muy jóvenes, han, digamos, sacrificado el sueño por ahí para divertirse o a lo mejor para cuidar a alguien que está enfermo o para ayudar al otro. A veces uno hace cosas que van en contra del
ese estado completo. Miren, ahí tienen la definición de salud de la ONU, que está, siempre se hace una lectura crítica. Estado completo de bienestar físico, psíquico y social. Eso es la salud. ¿Qué va a tener? Ahí tenemos una forma, miren qué interesante, de pensar un sentimiento oceánico. ¿Qué va a tener? Un completo bienestar físico, psíquico y social. A ver, levante la mano si alguno tiene un completo bienestar. Yo no, porque al estado pleno de salud entonces es alcanzable solo si vivimos, claro, ahí. A ver si algún docente puede leerme, por favor, el chat, si son tan amables, pues yo no puedo llegar a verlo, porque estoy con el anclado de... Pone Francisco, dice, el estado pleno de salud entonces es alcanzable solo si vivimos en una burbuja. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué es la burbuja? Una manera, digamos, claro, porque ahí tendrían, miren qué interesante cómo aparece cultura, malestar, bienestar, salud, en estas fuentes de discusión. Obviamente que nosotros ampliamos lo que a partir de la idea del malestar en la cultura podemos pensar estas cosas, ¿se entienden? Pero es gracias a la idea del Freud de entender el estado de desamparo natural y el estado de malestar en la cultura, ¿sí? Esto, Marcos, ¿vos estás haciendo el sumario? No. Voy tomando, sí, algunos. Bueno, algunas notas, bueno, muy bien. Entonces, la idea de basta una preocupación por cómo está alguien que ustedes quieren y ya va a alterarse ese bienestar. Entonces, ese bienestar es como un ideal imposible, aunque no, a veces muy egoísta, porque en estado de bienestar es, bueno, si, no sé, si a alguien de mi entorno le pasa algo, yo no tengo nada, pero no tengo que estar en ningún estado de malestar, cuya no sea fuente de mi malestar, podría decir el narciso, ¿no? El narcisista, uno podría decir, no sea fuente de mi malestar. Y siempre en el amor hay fuente de malestar, aún en el mejor estado de los amores hay fuente de malestar, ¿sí? Coincide algo del orden del malestar. Entonces, tenemos, miren qué interesante esto de articularlo, nunca en teóricos anteriores, de los 6 años, habíamos, me parece, planteado lo de la definición de salud con la palabra bienestar, con la definición que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, más o menos transitamos el malestar, ¿sí? Diría Freud. Y Freud dice, hay 3 maneras de zafar de ese malestar, que no son las mejores maneras de tramitar el malestar, pero son maneras de zafar del malestar, que él lo llama lenitivos, una palabra rara que no usamos nosotros en el castellano habitual, lenitivos, que es una manera desinflamante, un paliativo, ¿no? ¿Qué son estos lenitivos paliativos? ¿Y Freud qué dice? ¿Cuáles son para zafar del malestar en la cultura? Los tóxicos, muy bien, muy bien. Los tóxicos, las grandes distracciones, Freud dice arte y ciencia, y los síntomas. Muy bien, Martina, muy bien. Y muy bien también el otro estudiante que intervino antes, o la otra estudiante que intervino antes. Muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta que no es que Freud da la salida por ahí. Freud dice las maneras paliativas que tenemos, de que aparecen, que se pueden describir en la cultura, que son también, fíjense, las 3 culturales. Los tóxicos, las grandes distracciones, que imagínense, para Freud el arte y la ciencia, para nosotros es Netflix, bailar, ver TikTok. Se imaginan que nadie de ustedes diría que las grandes distracciones es el arte y la ciencia. Casi el arte y la ciencia les entra por el lado de, justamente, de la falta de revolución con el mundo de los otros, ¿no? Porque aparecen casi como demandas, ¿no? Que están internalizadas. Bueno, Sandra, te quedás acompañándome. Gracias, Claudia. Y gracias, espero que te haya respondido Adrián, si no lo volvés a ver y lo podés traducir. ¿Querés? Sí, profe. Muy bien, gracias. Claro. Muy bien. Gracias. Entonces, no es que Freud dice que esas son las maneras de tramitar el malestar en la cultura, sino de paliar el malestar en la cultura. Son maneras, uno podría llamar,
son culturales, porque ¿qué genera la cultura? Genera también paliativos culturales ante los problemas que produce. ¿La naturaleza producía problemas? Sí. ¿Creamos la cultura? Sí. ¿Para qué? Para paliar los problemas naturales. Y ahora la cultura genera nuevos problemas, a los que llamamos malestares, y la cultura a su vez genera nuevos bienes, insumos, consumos, para paliar esos malestares. ¿Se entendió lo que dije? Bueno. Entonces, los tóxicos, que ya se conocían desde la antigüedad, los fumaderos de opio, ¿no? Todo lo que tiene que ver, con zafar un poquito de la realidad, ¿no? Entonces aparecen, digamos, ustedes piensen desde los pueblos más antiguos, a mí se me ocurren los fumaderos de opio justamente en China. Sandra, claro, hay como otras formas culturales de, por ejemplo, en México, ¿cómo se llama? Ese hongo que se toma en Perú, perdón, también en México, ¿no? ¿Alguien lo sabe? Sí. Sí, la ayahuasca, ¿no? Muy bien. ¿Sería? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Valentina. Valentina está sin cámara, ¿no? Sí, estoy sin cámara. Muy bien, ese es otro, por ejemplo, ¿ves? En los pueblos que habitaron, que originariamente, los pueblos que habitaron originariamente en Latinoamérica, ahí está, son formas, el alcohol mismo, la idea del alcoholismo de hacer, justamente ustedes saben que se saca alcohol, y si no lo saben lo aprenden, se saca alcohol de cualquier cosa que fermente. Entonces, si uno hace fermentar la caña de azúcar, tendrá una bebida alcohólica por la caña de azúcar. Si uno hace fermentar la manzana, tendrá la sidra. Si uno hace fermentar el azúcar de las uvas, tendrá el vino. Bueno, de la malta. Ven, todo lo que trae fermentación es todo lo que se produce como tóxico, como los primeros tóxicos. Después tienen Breaking Bad y todo lo demás, digamos, se pasa de los... ¿Vieron Breaking Bad? ¿Algunos de ustedes? Fue una serie muy famosa. Sí. Bueno, ¿ustedes se acuerdan cuando en un momento el de los pollos hermanos, ¿cómo se llamaba? El tipo, el dueño de los pollos, sí, maravillosa serie. Díganme el nombre del personaje del latinoamericano que era el de los pollos hermanos, que no me acuerdo. Gus, gracias, ahí está. Cuando Gus le dice digamos, al personaje, ¿no?, de Breaking Bad, a Walt, le dice, en el futuro, las drogas naturales ya no van a ser lo importante, vamos por lo sintético. Ahí cuando es un flashback de otro momento, y es verdad, la cocaína, que tiene un sustento natural, digamos, en las hojas de coca, ha sido reemplazado por las drogas sintéticas, digamos. Entonces ahí tienen toda la línea de la metanfetamina, digamos, toda la línea de lo que aparece como cocción. Es muy interesante, la idea de cocción es una idea, y del fuego es una idea muy importante en la idea de la cultura y ¿no? Entonces aparecen drogas sintéticas, pero ustedes ven que desde la antigüedad hubo tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que de alguna manera haga barrera al displacer que se siente. Entonces aparecen los tóxicos, y aparte tienen ahora un enorme caudal de lo que son las drogas legales, digamos, ¿no? Porque la idea de que, y no para eso tienen que tener un consumidor de metanfetamina, porque no es que ustedes le van a comprar, Pink se llamaba el socio de Walt. Pink era, Gus era el de los pollos hermanos. ¿Cómo es? Pinkman. Era Jesse Pinkman. Claro, Jesse Pinkman, ahí está, Pink, tienen razón, Jesse Pinkman. No es que, por ejemplo, una tía abuela de ustedes o una tía de ustedes, ay, se siente mal, no le va a ir a comprar metanfetamina a Jesse Pinkman, ni va a conectarse, no, ¿qué toma? A ver, ay, ando tan mal, fui al médico y me dio
No tienen ninguna tía abuela que ande así. Claro, un medicamento, claro. Clonazepam, ibuprofeno, ahí aparecen un montón de nombres. Exactamente. Entonces, tienen toda la batería. ¿Querés intervenir, Sandra? No, bueno, quizás en esto que decíamos también cultural, cómo se asocian y el pensamiento hegemónico y contrahegemónico, como por ejemplo algunos laboratorios se logran insertarse dentro de una normativa, ¿no? Dentro de una legalidad, mientras que otros cultivos precisamente quizás no, o resisten más, ¿no? Reciben más resistencia para su legalización. Y no tiene que ver con los efectos, sino como con la relación con la cultura quizás hegemónica, el capitalismo que hablábamos antes, ¿no? Los grandes laboratorios, cómo trabajan también en este sentido. Siéntase mal, le voy a inventar una droga que le va a generar una enfermedad para que cuando usted se sienta mal la tome, ¿me entienden? Entonces aparece drogas de la felicidad, como puede ser el famoso, que tuvo, digamos, el famoso Floxetina, digamos que tuvo hasta un nombre que se hizo famoso, Prozac, ¿no? Entonces uno puede decir, es necesario, sí, en muchos casos es necesario tomar medicación, es necesario tomar medicación, pero también hay una industria de zafar de la realidad que tiene que ver con las drogas legales, digamos, hay drogas que no están aceptadas en un determinado ámbito social y hay drogas legales. Piensen también en las drogas energizantes que vienen en latita y se venden en los kioscos. Y eso también aparece como tóxico. Entonces Freud dice, hay una manera de paliar el malestar en la cultura que tiene que ver justamente con los tóxicos. Entonces ven la amplia variedad de tóxicos, pero tóxicos en el sentido de que nos intoxican, nos aletargan el sentido de realidad. Porque si no el sentido de realidad, si el sentido de realidad está muy exacerbado, si tenemos un gran sentido de justicia, eso alienta contra nuestro bienestar en la cultura. Porque entonces pensamos en muchas cosas que nos pondrían tristes. ¿Entienden lo que les digo? Entonces todo esto tiene que ver con, bueno, si no podés dormir porque fulano tiene tal problema, tomás tal medicación y te va a calmar. ¿Ven cómo aparece este paliativo, ¿no? Que Freud llama lenitivo, los tóxicos, que hemos podido diferenciar legales e ilegales. Vamos a pensar la otra, grandes distracciones. Yo les decía, Freud piensa arte y ciencia. Claro, Leila dice, nos permiten evadirnos de la realidad. Efectivamente, en mayor o menor escala, Leila, efectivamente, ¿no? Efectivamente. En las grandes distracciones, ¿qué grandes distracciones se les ocurre? Algo los ayudé antes. A ver. ¿Qué grandes distracciones se les ocurre? Vamos, che, diga alguna, algo. Vamos. Juegos, muy bien. ¿Qué juegos? La tecnología, muy bien. Deportes, redes sociales, TikTok, la actividad física, Netflix. Muy bien, muchas. Tenemos viajes, muy bien. Si no viajo, muero. Ustedes saben que Descartes escribió, pienso, luego existo. Ahora aparecen los dramas ajenos, dice Valentina. Bueno, claro, siempre cierta posición ante los dramas ajenos, ¿no? Porque si la posición es de involucración y de responsabilidad, los dramas ajenos no son un lugar de distracción. Si uno se pone en crítico y chusma de los dramas ajenos pasan a ser potentes distracciones, ¿no? Si no, los dramas ajenos pasan a ser problemas para uno, responsabilidades para uno, ¿no? Si ustedes son médicos y ven un paciente y alguien les va a contar su drama por su condición de médico o médica, obviamente que lo que van a tener es una preocupación por eso. Ahora, si alguien va y dice, che, ¿sabés que fulano, mengano, que es un chupamedia, le pasó tal cosa? Ja, 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 se ríe, porque es otra posición de rivalidad ante los dramas ajenos, ¿no? Pero esas son las potentes distracciones de nuestra época, entonces aparece toda una industria del entretenimiento, ¿no? Entretenete y no veas la realidad, ven otra vez la función paliativa,
la función lenitiva de las grandes distracciones, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es el límite? Bueno, eso es difícil de establecer y creo que hay un paso a paso para ese, hay un caso a caso, perdón, para ese límite, ¿sí? Hay un caso a caso. Entonces, en ese caso a caso podemos ir viendo, y también esto, como, así como la salud puede pensarse como un bien de clase, ¿no? En cierta lectura, las potentes distracciones también son bienes de clase, ¿no? Cada uno viajará o tendrá la computadora que mejor puede tener, o tendrá el teléfono celular más de moda, o podrá comprarse determinada ropa, o podrá acceder a esos bienes culturales que la sociedad de consumo fabrica para que tratemos de superar el malestar en la cultura que esa misma sociedad de consumo produce. ¿Se entiende, ¿se entiende esta idea de ida y vuelta? Nos zafamos del desamparo natural, generamos hechos culturales para zafar de ese desamparo natural. Esos hechos culturales constituyen la cultura, el cultivo de la cultura, ¿no? Como hechos culturales, y ahora esos mismos hechos culturales nos traen un nuevo malestar, y a su vez, esos hechos culturales que nos traen un nuevo malestar, la cultura genera nuevos objetos. Eso se llama la fetichización de armar fetiches de los objetos que la cultura arma para entretenernos. Es una idea fetichista de lo que es producir bienes y mercancía, y la idea de justamente darle un valor agregado a los bienes que esa cultura, bienes entre comillas, porque yo qué sé, si que un nene de 2 años vea constantemente el celular implica un bien, pero bueno, se lo regalan por ir para el Día del Niño. Bueno, yo qué sé, entonces está a ver el uso, el abuso, cuándo se establece el límite entre el abuso y el abuso, cuándo se establece la diferencia entre el uso y el consumo. Ven, ahí entran a jugar los bienes de costumbre, los bienes concretos, digamos, de la cultura, y también bienes abstractos y culturales, ¿no? Ahí ven el engranaje que hay entre bienes, uso, consumo, ¿no? Y exceso de consumo. Como que, sí. profe, quizá Sí. el exceso en lo que sería lo tóxico serían las adicciones. Claro, Bueno, y también muy bien, exactamente. Y ahí podés, Claudia, podés pensar, estaba hablando Claudia Manso. Lo que podés pensar, Claudia, es que cuántas adicciones hay que no son directamente a una sustancia, sino a objetos, ¿me entendés? Por ejemplo... sí, los juegos, los viajes, comprarse ropa, Claro, todo eso. claro. Hay gente que dice, no puedo bajar del avión sin tener ya comprado otro billete de avión para volver a viajar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero? Viajar, lo que quiero es tal cosa. Vieron que eso es todo lo que genere placer puede ser adictivo. Muy bien, Francisco, muy bien, ¿sí? Todo lo que genere placer. Te quiero decir una cosa, Francisco, ¿tenés cámara? No. ¿Estás con cámara? Bueno. Sí, la tenía apagada. ¿Me escucha bien? ¿La podés prender o no? Sí, sí, la prendí. Bueno, si tenés cámara la podés prender por ahí. A ver, ¿dónde está Francisco? Hablame y te veo. Hola, ¿se me escucha bien? Acá. Bueno, mira. Sí. Vos pusiste, todo lo que produce placer puede producir adicción. Muy bien, está muy bien. Yo voy a hacer un comentario sobre algo que en la teoría psicoanalítica se diferencia el placer del goce. El goce es encontrar el bienestar, justamente, más allá, el bien, perdón, es encontrar el bien más allá del bienestar. Porque vos le decís a un tipo que, por ejemplo, consume alcohol o consume alguna droga, che, pero eso no te hace bien. Y el tipo dice, sí, yo encuentro el bien, sí, pero te hace mal a la salud. ¿Ves? Ahí aparece un conflicto. Entonces, la dimensión del goce en psicoanálisis, ¿qué es? Es pensar un bien, digamos,
un bien, digamos, me gusta porque me gusta, encontrar un me gusta más allá del placer. Hay un me gusta que tiene que ver con el placer. Freud lo define así: todo lo que baja la tensión es placentero. Entonces uno puede decir, no, querida, pero ahora no estamos buscando baja de tensión. Lo que busca la sociedad actual es siempre estar arriba. Entonces, en el estar arriba, encontrás otra dimensión del bien, entre comillas, que es más allá del bienestar, que es más allá del principio del placer. Porque el principio del placer es la descarga. Está bien, en términos, ustedes están aprendiendo, tienen sus términos cotidianos, y están aprendiendo términos que son específicos, que se lo está brindando la facultad. Entonces, si ustedes hablan de epigastralgia, por ahí alguna vecina no les entiende, pero ustedes, bueno, dicen dolor justamente en el epigastrio, que puede cursar, puede aparecer en alguna gastritis, ya aparecieron el término epigastralgia. Entonces, ahora ustedes se están encontrando con conceptos que antes no tenían, y que eso es aprender. Aprender es avanzar en el territorio de la cultura con conceptos e instrumentos culturales que nos permiten entender realidades mayores y construir y transformar, ¿no? Problemas. Entonces, ahí ese placer antes se entendía como el placer de la descarga. Mira, en el opio se ve claramente. Por ejemplo, las drogas, cómo se utilizan. Hay drogas, viste, que son para fumadero de opio. Vos veías, o se vio, porque yo no conozco la China, ni creo que lo vaya a conocer, pero se veían los fumaderos de opio, digamos, los tipos todos como si fueran así en literas, cuchetas, podríamos decir nosotros, fumando, ¿no? Entonces estaban en estado de tranquilidad. Sin embargo, si cualquiera va estaría, Leila, ¿tenés cámara para incluirte en la charla? Sí, en cambio. Sí. Dale, Leila. Claro, como que yo entendí. Para que yo te doy dale. Como que entendí que el placer estaría más relacionado al bienestar en la sensación de relajación. Estás sin cámara. Sí, Leila. porque me anda mal la cámara. Bueno, sí, claro. ¿Entendés? Si vos hablas con tu vecino, te va a decir que es placentero, pero ustedes tienen que aprender que justamente saber algo de una disciplina tiene que ver con aprender palabras que a veces son nuevas y a veces cambian el significado. Bueno, por eso están en la facultad. Si no, no sé, que estarían como tirados al sol en el placer tranquilizante, ¿no? Porque, y esto, dale, Leila, ¿cómo vos pensabas el placer y lo que es el goce, podríamos decir? Claro, más relacionado al bienestar, pero en esa sensación de relajación, de tranquilidad. En cambio, el goce es como buscar el bienestar en un estado más arriba, digamos. Totalmente. Ese bienestar, Leila, te lo explico para que está muy bien como lo entendés. Voy a hacerte una pequeña corrección para que entiendas. Como el planteo del bien es aristotélico, y el bien es encontrar ese estado, un estado como de cierta plenitud, encontrar un bien que es mejor que lo que se está. Se dice bien. Bienestar en general se asocia a la zona como de confort, a lo que ahora llamaríamos zona de confort. Entonces, el que, por ejemplo, en los excesos, en cualquier exceso, se encuentra un bien más allá del bienestar. ¿Quedó claro esto? Y ese estado de exceso, de encontrar un bien más allá del bienestar, se lo llama goce. Claro. ¿No? Es un estado de goce. Ahora, para la teoría, esto es para la teoría psicoanalítica. Si ustedes hablan con alguien, o un paciente le dice, no, porque a mí me gusta tal cosa, ustedes no le van a hacer toda una explicación de toda esta clase, pero sí van a entender que mucha gente le va a decir, bueno, sí, a mí me da acidez comer, yo qué sé, tomar vino, yo qué sé, o no sé, o comer algo con picante, pero me gusta. Y ahí tienen un problema, porque el bien, tomen lo que decía Adrián, mantener la salud me interesa, pero comer con picante o tomar vino también les interesa. Entonces, ahí aparece un conflicto. ¿Qué prefiero? ¿El bien o el bienestar? ¿Ven ahí cómo se conflictúa?
Y eso tiene que ver con la práctica de ustedes como médicos y médicas. Ustedes tienen que entender esa profundidad, si no son unos elementales, digamos. Unos elementales, sí, usted tiene que levantarse a tal hora, hacer tanto de gimnasia, no comer esto, no comer aquello, hacer esto, bla, bla, bla. Ni ustedes se lo creen, ni ustedes mismos se lo creen eso, ¿no? Entonces, esta materia está también para complejizar eso, que hay un conflicto entre, a veces, los estados de salud o de lo que corresponde y lo que siente cada persona. Y no es que la persona esté patológicamente enferma, sino que la vida constituye ese conflicto entre lo que por ahí es como dice ese dicho popular, entre lo que es sano y lo que a uno le gusta. Y Bueno. porque es todo dinámico y va cambiando, todos los días no son iguales. Un día estás bien, otro día estás mal, hoy comiste esto y te cayó bien y al otro día te cayó mal. ¿Quién habla? Claudia. Sí, Claudia, te incluyo. ¿Tenés cámara, Claudia? Sí, está prendida. Sí, ahí está, sí. Perdón, no, es que si no busco, ¿sabés qué pasa? Es que si no busco la galería, no puedo. Claro, exactamente, eso es dinámico, y aparte es también, según como dijo Sandra Piccinini, la profesora, eso es dinámico, pero eso también tiene que ver con tiempos y costumbres y geografías. Entonces, vamos a comer chorizo los domingos, que no le va a decir al abuelo, sí, es un goce, sí, ¿viste? Porque, bueno, sí, porque te hace mal la grasa, bueno, pero me gusta. Entonces ahí aparece un conflicto de intereses para el propio sujeto también. ¿Se entiende? Profe, ¿y esto se relaciona con lo que por ahí en el texto... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, María Paz. ¿Tenés cámara? Paz. Sí. A María Paz Alonso sos vos, ¿no? Sí, pero dale. es algo que capaz que no tiene nada que ver con el No, tema. dale, pregunta. No sé si se relaciona, no sé si entra acá o sería como tema aparte, pero no me quedó muy claro. Vos en el texto lo relacionabas, me parece, con lo del super yo, como la división entre lo que uno... Claro. Muy bien. En el texto, vamos a hacer una cosa, está muy bien lo que decís, porque justamente el complejo de Edipo lo que implica es que terminado el complejo de Edipo, como ustedes vieron en la ficha correspondiente al complejo de Edipo, lo que se incorpora es el super yo, y ese super yo es algo del orden del mandato, tiene que ver con la identificación al padre. Entonces la identificación al padre implica salir, uno entra al mundo de la cultura por la incorporación, por la construcción de lo que son estos mandatos. Pero estos mandatos no son a veces solo levantate temprano, bañate, sé bueno con el otro, sino lo que descubre Lacan, que este super yo manda al goce. Por eso dice, la gran forma del goce en nuestra cultura contemporánea es que el super yo manda a gozar. ¿No vieron que la gente está desesperada por, ay, no disfruto, no la paso tan bien como puedo, quiero pasarla bien, y se vuelven locos pensando eso? Eso justamente es el malestar de la cultura actualmente. Esa dimensión de que el super yo envía al goce. ¿Se entendió? Y los chicos que se aburren ahora. Los chicos que dicen, estoy aburrido. Claro. Bueno, la dimensión del aburrimiento es una dimensión de la angustia en los chicos. Sí, señora. Sí, Claudia. Sí, señorita. Sí, efectivamente. Entonces hay esa dimensión, eso, Paz, eso que aparece en Freud y que aparece justamente tiene que ver, uno podría tomarlo con lo que estamos hablando centralmente, con el vínculo, que es otra fuente de malestar, es el super yo, que no tiene que ver con la supremacía de la naturaleza, no tiene que ver con la decadencia del cuerpo, pero sí tiene que ver con la desregulación del vínculo con los otros, porque nosotros también estamos nosotros mismos, y el super yo nos manda a hacer cosas, por ejemplo, esto de gozar, pasarla bien todo el tiempo, La gente se vuelve loca por pasarla bien todo el tiempo. Y esa es la instancia superyoica en donde aparecen estas cuestiones. Y ahora, tomando, gracias al comentario de Paz, vamos a retomar entonces, de los lenitivos, paliativos, ¿me acompañan en el anclaje de los paliativos, lenitivos que toma Freud son, entonces, los tóxicos, de los cuales hablamos, las potentes distracciones, y ahora
aparece con Paz, gracias a esto que Paz está diciendo, la tercera forma de paliativo, que es la construcción de síntomas. Ustedes dirán, pero ¿para qué la gente va a crear síntomas? Síntomas psíquicos, síntomas psicoanalíticos. ¿Por qué la gente va a crear síntomas? Fobias, neurosis obsesiva. ¿Por qué? Y dice Freud, porque es la manera de resolver un conflicto. El síntoma ya es una forma de haber resuelto un conflicto, aunque a ustedes les parezca mentira. Los síntomas son operaciones de transacción, dice Freud, una forma de expresar nuestras fantasías sexuales y una forma de zafar de un mal mayor que podría situarse como la angustia. Entonces la formación sustitutiva, la formación de síntomas, tiene que ver con una manera, un lenitivo, un paliativo, para zafar del malestar en la cultura. Entonces, por ejemplo, Paz, esto que vos decís está muy bien, esto se incluiría dentro de cómo el super yo, digamos, se da como instancia. Por un lado, produce un malestar que es andar a gozar, disfrutar todo lo que puedas, hacer todo lo que te guste, la pasaste muy bien, o alguien fue, ay no, fui a Europa pero no pude ver 3 museos el mismo día. Lógico, ¿cómo va a ver 3 museos el mismo día? O fui a una fiesta electrónica y no me pude drogar todo lo que quería, no sé si se entiende, aparece como eso. Bueno, entonces, uno podría decir, esa dimensión de que el super yo manda de alguna manera, manda a gozar, también lo que interviene es en el armado de un síntoma que en lugar de mostrar el conflicto inicial que tenemos con la muerte, con la sexualidad, yo qué sé, arma un síntoma que lo sustituye y que dice, de una manera determinada, habla de un malestar ya hecho síntoma, no un malestar general, sino una manera de sintomatizar y de decir, bueno, tengo una fobia, por ejemplo, a los viajes. Entonces, por ejemplo, ahí podemos decir, como fuente de malestar estaba justamente el vínculo con los otros. Como paliativo aparece el síntoma. Si la fuente de malestar es, ay, porque yo soy una boluda que no viaja y todos los demás viajan, yo que soy una pelotuda que no viajo y bla, 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 en lugar de aparecer eso, aparece la fobia ante los aviones, que es una buena manera, por ejemplo, de no sentirse una pelotuda o un pelotudo y decir, no viajo porque tengo fobia a los aviones. Por ejemplo, ahí tienen como el síntoma es una metáfora de otro conflicto. El síntoma es una manera de decir una verdad, pero que no aparezca claramente cuál es esa verdad. Por eso hay que interpretarla. El síntoma habla, pero hay que interpretar al síntoma, porque si no, no queda claro qué es lo que quiere decir. Entonces acá ven, como dentro de la cultura aparecen conflictos, gracias por sus ejemplos, de otra manera creo que no iba a entender. Bueno, Mariana, gracias a vos por el comentario. Claro, se te ocurre, claro, porque el malestar en relación a los otros es el malestar a los otros y a nosotros mismos. Y el paliativo que corresponde, justamente el paliativo, el lenitivo que corresponde es la formación sustitutiva. El síntoma como una manera de decir, mira, no tenés un problema uno podría decir, no tenés un problema con morirte y subir al avión, sino que te aparece la fobia, ¿no? Que te cubre de alguna manera, que te desenfoca el conflicto y lo dice como si fuera en otro idioma, el idioma de los síntomas, ¿sí? Que fue Freud el que justamente lo descubrió, que el síntoma habla en un dialecto que hay que saber interpretar. Entonces, ¿qué se plantea con esto para ir terminando? Que hay un desamparo en la naturaleza, que hay hechos culturales para zafar de ese desamparo, y que esos son los hechos culturales que configuran la cultura, que después se genera un malestar en la cultura, que hay fuentes pulsionales que tienen que ver con ese malestar en la cultura, digamos, se articulan con ese malestar en la cultura,
la supremacía de la naturaleza, la decadencia del propio cuerpo y el vínculo con los otros, y que hay lenitivos para zafar de eso, quiere decir paliativos a eso, tóxicos, grandes distracciones y formación de síntomas. Y ante eso, el psicoanálisis, de alguna manera, ¿no? Es una alternativa, la propone Freud, pero no la única, de poder, volvemos ahora a lo que empezamos la clase. La religión se propone como una medida, como una doctrina superadora de ese malestar en la cultura, la política o hechos partidarios también se proponen. Bueno, el psicoanálisis también propone una manera de entender cómo estar en la cultura y justamente tener una conexión con los reales, con los reales que hay, sexualidad y muerte para el psicoanálisis, de una manera en donde no estemos tan acosados ni por las fuentes del malestar y no estar tan sintomatizados, y justamente, bueno, el dispositivo del análisis como psicoanálisis se propone como una de las formas. Freud para nada es fascista, y en eso no se propone como la única salida, pero al escribir El malestar en la cultura, escribe algo que tiene que ver con que podamos, digamos, resolver alguna de nuestras conflictivas, o justamente desarrollar alguna de nuestras conflictivas en un dispositivo que se llama psicoanálisis, y que es una forma de tratar psicoterapéuticamente a cada uno que tiene que ver con esto. Pero Freud no lo propone como una religión, ¿sí? Justamente esa es la cuestión. Bueno, la práctica de ustedes como médicos va a estar asociada a justamente a entender esto de el malestar en la cultura, así que la próxima, seguramente el próximo lunes vamos a trabajar un poquito sobre la medicina como práctica. Bueno, siendo la hora correspondiente, si hay alguna pregunta más, trato de verlo, pero si no, vamos a dejar acá. Bueno, espero que no estén ni todos dormidos, ni todos con dolor de cabeza. Bueno, muy bien, gracias por los comentarios, muchas gracias por los comentarios. Si no se entendió algo, lo volvemos a tomar la clase que viene. Beso para todos y todas, que les vaya muy bien, y espero que les haya servido para seguir pensando y entendiendo las cosas de la vida. Chau, chicos, que les vaya muy bien. Chau, chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau.